hoy le damos la bienvenida a Humberto Calderón Berti. Humberto no necesita presentación. Cuando uno empieza a hacer la presentación de Humberto, entonces tiene que decir ex presidente de Intevec, ex presidente de PDVSA, ex ministro de Energía y Minas, ex canciller, ex embajador en Colombia. Entonces realmente ya es tan ampliamente conocido que no vale la pena que sigamos presentándolo y más bien vamos a aprovechar para darle la palabra y para que tenga mayor tiempo para hablar él, que es la estrella de hoy. Adelante, Humberto. Por Y favor, todo hablar en eso, cámara. Eduardo, y todos esos ex, te los debo a ti, Hay que fue muchas cámaras que me metiste abiertas. en este berenjenal de la política, ¿no? Cuando éramos muchachos. Ok, bueno. Muchas gracias a los amigos de Benamérica, a Eduardo Betancourt, mi amigo entrañable de muchachos del Liceo, André Bello, a Bapa, a todos ustedes por estar acá presentes esta tarde. Antes de iniciar mi conversación, un comentario y una disculpa. El comentario es que ayer fuimos todos ingratamente sorprendidos por una alocución que hizo el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, donde señalaba que habían hecho una solicitud a la Interpol para que un grupo de ciudadanos venezolanos fueran colocados en la lista de alerta roja. La lista la conocemos todos nosotros, la hemos visto, y yo debo señalar que me parece que es una noticia horrible que ponga a todo el mundo en el mismo saco, de que sin haber cometido, la buena parte de ellos son amigos nuestros, gente venida del sector petrolero y petroquímico, de una larguísima trayectoria como profesionales, unas trayectorias muy dignas y de mucho servicio al país, que se han tratado de esa manera. Hay algunos otros, evidentemente, todos los que están en la lista, la gran mayoría son gente muy honorable, hay unos que no lo son, todos sabemos quiénes lo son. Y por otra parte, hay otra gente que debería estar en supuesta lista y no están. Pero en todo caso, yo creo que los que acudieron al llamado del presidente interino para que prestaran un servicio al país, o bien sea en alguna de las empresas ad hoc de la administración, o a nivel de PDVSA, o a nivel de Citgo, o de monómeros, todos acudieron con el deseo, con la determinación de servir al país. Que eso no puede ser considerado como un delito. Eso no puede ser ningún delito en ninguna parte, salvo que se hayan hecho cosas indebidas. Pero lamentablemente lo que tenemos en Venezuela no tiene contemplación de ese tipo y someten al escarnio público a la gente, sin razón. De manera que frente a todos ellos no me queda a mí ninguna otra cosa sino brindarle mi solidaridad y decir que hay que seguir luchando, que hay que seguir trabajando para que estas cosas cambien y podamos reencontrarnos como es la aspiración de todos nosotros en nuestra tierra. Pero al propio tiempo yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado al presidente Guaidó. Los que asistieron a ese reclamo, a ese llamado, fue porque los invitaron a participar en esas instituciones o esas organizaciones. De manera tal de que, habiendo sido el presidente Guaidó reconocido por más de 50 países, lo esperado y loable es que él le solicite a los países que eso no se lleve a cabo, que eso no se pueda ejecutar, porque no es ningún delito común, ni mucho menos, sino que es una retaliación de carácter político. Y eso hay que llamarlo así porque no tiene otra explicación. Cuando yo llegué a Colombia el año 2019, me encontré a la embajada, me encontré que habían 12 presos por delitos a los cuales le habían inculpado delitos comunes. Cuando empezamos a revisar presos, algunos en la picota, donde están los guerrilleros, los delincuentes, los traficantes, todo esto. Cuando empezamos a trabajar con detenimiento el caso de cada uno de ellos, nos dimos cuenta que eran básicamente retaliaciones de tipo político o con intencionalidad política o intencionalidad económica para empujarlo de sus bienes en Venezuela. Y afortunadamente en aquella oportunidad tuvimos el reconocimiento y la cooperación del gobierno del presidente Duque y muy particularmente del canciller Carlos Holmes Trujillo, quienes nos permitieron articular un procedimiento ante el cual la Fiscalía de la República de Colombia libró boletas de excarcelación para todos ellos.
Algunos siguen en Colombia, otros fueron a otras partes del país. Yo personalmente me voy a dirigir al presidente Guaidó porque él tiene que hacer un llamado a los países que han reconocido a su gobierno para que este llamado del gobierno de Venezuela no pueda ser puesto en práctica. Dicho esto, quiero ahora solicitarles la anuencia y el perdón a ustedes, porque no voy a decir nada que ustedes no conozcan. Entonces muchos pensarán, bueno, esto es ocioso, entonces ¿para qué nos invitan? Para escuchar siempre lo mismo. Pero yo, en días pasados, hablando con los grupos que uno suele hablar, llegamos al convencimiento que la gran mayoría de los jóvenes venezolanos no conocen nuestra historia. No conocen la historia del país, no conocen la historia petrolera, no saben lo que el petróleo ha significado para Venezuela, no han vivido porque nacieron algunos de ellos hace 20, 25 años y no tenían por qué conocer la historia directamente como la conocimos nosotros que la vivimos, pero por lo menos leerla, pero tampoco la han leído. Entonces, uno de los aspectos para mí más resaltantes de las nuevas promociones venezolanas es el poco conocimiento de la historia. Y yo me atrevería a decir que hoy más de la mitad del país no sabe lo que el petróleo significó para la sociedad venezolana. Los que estamos acá, que somos mayorcitos y nacimos en pueblos del interior, sabemos lo que el petróleo significó para Venezuela, porque lo vimos en carne propia. Cuando éramos niños en los pueblos, ahí no habían carreteras, caminos de recuas en los Andes. La electricidad lleva 2 horas al día. No había comunicaciones de ningún género, el teléfono no existía. La radio se ponía de 7 a 9 de la noche, se calentaban los tubos y había que apagar la radio, no había televisión, no había nada de eso. Y la gran transformación que sufrió Venezuela, básicamente en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX y buena parte de este siglo hasta la llegada de Chávez al poder, yo creo que se debió al petróleo. Mira, a mí me cuentan mis mayores, mis padres, mis tíos abuelos, mis abuelos, lo que eran las penurias de Venezuela antes de que apareciera el petróleo. Boconó, donde yo nací, Boconó no tenía carretera sino a partir del año 1936. Había ciertos grupos culturales en los pueblos del interior donde había inmigrantes europeos que tenían pianos. Los pianos los llevaban desarmados, los llevaban en carretas tiradas por mulas. Y de manera tal de que toda la transformación, la gran transformación que sufrió Venezuela y la gran salto hacia la modernidad del país fue por el petróleo. Entonces, esta es la primera reflexión que nosotros tenemos que hacernos. La gente cree que todo nos llegó por azar, no, hubo un gran esfuerzo, un gran trabajo, mucha dedicación, mucho sacrificio, mucha abnegación de muchos, de miles de venezolanos que vieron a través del petróleo la transformación del país. Yo creo que ese es un primer punto que yo quiero llamar a la reflexión. Tenemos que hacer un empeño para resaltar la importancia que el petróleo ha tenido en nuestro acontecer político. Y que ha sido precisamente cuando comenzó la destrucción de petróleos de Venezuela, cuando comenzó la destrucción de la industria petrolera venezolana, que se vino a pique todo el entramado industrial de Venezuela, el entramado institucional, y el país cayó en el estado de postración en el cual se encuentra en estos momentos. Los esfuerzos que hicieron los anteriores a nosotros, los venezolanos anteriores a nosotros, fue muy encomiable. Mira, yo recuerdo cuando vivía en mi pueblo no había absolutamente nada y no era un pueblo atrasado. Todos los pueblos de Venezuela eran lo mismo, ¿me entiendes? Y el progreso que se da a partir de los años 40, cuando viene la ley de hidrocarburos el año 1943 y las compañías petroleras después de la guerra empiezan a mirar a Venezuela con detenimiento, que ya lo están mirando, pero lo ven, es después de la nacionalización del petróleo en México que ocurrió en el año 38 y después del cambio que hubo en la legislación petrolera en el año 43, cuando durante el gobierno del general Medina se aprobó esa ley y el general Medina, que era un militar, tenía mucho sentido de la política y fue a través de gestiones de tipo político en los Estados Unidos con el presidente Roosevelt primero y después con Truman, y también a través del lobby que hizo en Venezuela con los sindicatos. Hizo un recorrido por todas las zonas petroleras de Venezuela, la gente no lo sabe. No era campaña electoral, era una campaña para que la gente, los sindicatos y los trabajadores se pusieran a favor de la ley de hidrocarburos. Y esa ley de hidrocarburos fue tan buena que en un país donde todo es provisional y todo se cambia, estuvo vigente hasta la nacionalización del petróleo, inclusive después de la nacionalización, cuando se aprueba la ley de nacionalización, se dejan vigentes muchos los artículos contemplados en esa ley de hidrocarburos del año 1943. Ahora,
¿Cómo le llega el petróleo a la gente? ¿Cuál es la relación que la gente, el común de los venezolanos, tienen con el petróleo? Bueno, le llega de diferentes maneras. Le llega de diferentes maneras. Todo lo que significó la posibilidad de progreso en Venezuela, el acceso que todos nosotros tuvimos a los centros educativos, fue porque el petróleo lo permitió. Porque cuando cayó Pérez Jiménez, en Venezuela habían tres universidades: la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes y la Universidad Central de Venezuela. En Caracas, recuerdo que el año 1958 habrían, si acaso, media docena de liceos: el Andrés Bello, el Fermín Toro, el Espelosín, y esos liceos de Luis Racetti, etcétera. Pero la mayoría de las ciudades venezolanas apenas tenían un liceo y un centro de educación secundaria, pero no había educación universitaria. ¿De dónde somos originarios la mayoría de los petroleros venezolanos? De pequeños pueblos del interior, de gente de clase media. Y uno se pregunta, ¿y por qué logramos progresar? Porque tuvimos la fortuna de acceder a la educación, porque se nos brindó la oportunidad de educarnos, de prepararnos. A algunos se nos brindó la oportunidad de ir al exterior a hacer cursos de posgrado. Y eso fue lo que le ocasionó a Venezuela su gran movilidad social de los años 60, 70, 80, 90. Fue la educación, y la educación que se generó como consecuencia de los cuantiosísimos ingresos petroleros. La transformación de Venezuela en todos los sectores de la vida nacional fue el petróleo. Y eso nosotros no hemos sabido resaltarlo. Y tenemos que resaltarlo. Porque la gente cree que lo que pasa hoy en la industria petrolera venezolana es el resultado de las sanciones que los Estados Unidos han establecido al régimen venezolano. Nada que ver. La destrucción de PDVSA viene desde antes. La destrucción de la plantilla industrial viene de antes. La destrucción del sector eléctrico viene de antes. Las malas prácticas, las malas políticas que han establecido esta gente es básicamente lo que ha llevado el país a la postración. Antier me entrevistaba una periodista que ha tenido algunas inclinaciones por la gente del régimen, y me trató con mucho respeto y mucha consideración. Y yo le decía, no se necesita ser demasiado listo, ni demasiado inteligente, ni un gran analista político para uno darse cuenta de que las cosas, las políticas públicas que se han aplicado en Venezuela no funcionan. ¿Y qué es lo que la sensatez y el grado y cierto grado de inteligencia le transmite a la gente, le debería transmitir la situación del país a la gente? Bueno, señores, que si lo que se viene a hacer no ha dado resultados, hay que cambiarlo. Hay que establecer unas políticas nuevas. Hay que olvidarse de toda la monserra que se ha divulgado durante 20 o más años, olvidarse de todo eso y aplicar nuevas políticas públicas en los diversos sectores de la vida nacional. Eso es lo que hay que hacer. La gran pregunta que uno se hace es, ¿esta gente será capaz de rectificar, o van a perseverar en los errores? Bueno, ahí está el gran reto. El Venezuela está mejor y la cosa se está componiendo. No puede ser vista bajo el prisma de los bodegones, mis queridos amigos. No, yo creo que Venezuela no se está arreglando. Y la mejor demostración de que no se está arreglando son los millones de venezolanos que se han convertido en refugiados en todas partes del mundo. El drama que estamos viviendo en estos meses con el tapón del Darién, y los venezolanos llegando a la frontera de México con los Estados Unidos, y luego haber insertado a los venezolanos en el juego político de los Estados Unidos, bueno, en el fondo también ha alertado a los Estados Unidos de que hay un problema grave. Pero se va a acabar el problema de los migrantes venezolanos, de los refugiados venezolanos que tienen saturado a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a algunos países de Centroamérica, y a Estados Unidos será difícil saturarlo, pero es un problema político muy serio por el tipo de gente que está llegando. Hay gente muy buena que está llegando, gente que quiere rehacer su vida en los Estados Unidos, gente que quiere iniciar su vida en los Estados Unidos, gente que piensa que ahí hay una oportunidad para ellos desarrollarse, pero también hay otro tipo de gente que están haciendo cosas indebidas y que están perjudicando aquella matriz de opinión tan importante que tuvimos durante tanto tiempo, que la mejor inmigración que estaba llegando a los Estados Unidos era la venezolana. Yo creo que eso está siendo afectado por la naturaleza de la gente que está llegando. Claro, ellos no son responsables ellos mismos. Ellos son responsables, son el resultado de lo que hemos vivido en el transcurso de estos años. Y también yo creo que los que tuvimos responsabilidades en la conducción de Venezuela en los años de la democracia,
también tenemos que hacer un mea culpa, porque a pesar de que el país progresó, a pesar de que el país se cruzó por todas partes de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de hospitales, de escuelas, de universidades, pero se acumuló durante muchos años una gran deuda social. Esa deuda social tenemos que combatirla. Tenemos que buscar los mecanismos para que la gente se sienta cercano a su industria petrolera. Yo recuerdo que cuando iba a Puerto La Cruz, yo hablaba con amigos míos que no eran del sector petrolero. Me decían, Humberto, es que los petroleros se sienten como distintos al resto del país. Inclusive se llegó a acuñar una frase diciendo que nosotros éramos distintos. A lo mejor sí éramos distintos, pero eso no se les puede restregar a la gente en la cara. Y yo creo que estamos ahora en la obligación de hacer cosas que le lleguen a la gente. Por ejemplo, la gente no se percata porque no existía de que en Venezuela no faltaba nunca el combustible. La gente, los que estaban antes de Chávez saben que aquí en Venezuela jamás había escasez de combustible, que no habían accidentes en las instalaciones industriales, ni de los campos petroleros, ni tampoco en las refinerías. Que esto ha proliferado porque no hay mantenimiento preventivo, lo que es un mantenimiento correctivo cuando se hace y se desguazan las plantas para tratar de enmendar los efectos de la catástrofe que están ocurriendo. Bueno, ustedes saben mejor que yo, porque algunos de ustedes todavía están en Venezuela, lo que ha significado la destrucción de la plantilla de producción en Venezuela. Donde es más fácil acceso, los campos de Oriente me dice que se ha robado la línea de flujo, las instalaciones de recolección, las estaciones de bombeo, las plantas eléctricas. Se han saqueado algunas plantas de inyección de gas, inyección de agua y inyección de vapor. El lago de Maracaibo, bueno, es un verdadero desastre. Alguien me decía, en el lago habían antes 2.500 unidades lacustres como soporte operacional para las instalaciones de las operaciones petroleras y actualmente no deben haber ni 100. ¿Qué pasó con el resto? Se las robaron, las destruyeron, no le dieron mantenimiento. Entonces la tarea que habrá que adelantar va a ser gigantesca, que va a ser muy grande, pero va a ser en todos los órdenes del país. Pero nosotros tenemos que concientizar a los venezolanos en algo que es fundamental, sobre todo las nuevas promociones, de que el petróleo es un instrumento crucial en la reconstrucción nacional. No porque nosotros seamos petroleros, no, sino porque el petróleo es un instrumento fundamental a la reconstrucción, porque es el único sector del país que puede generar divisas. Esta apertura que se va a producir con Colombia, la apertura binacional, ustedes se han puesto a pensar cómo va a ser eso, cómo se va a desarrollar. Por un lado, Colombia, un país con una plantilla industrial importante, con un sector agropecuario muy poderoso, con una economía en crecimiento, poco, pero crece hace bastantes años, con unas cuentas públicas que están maltrechas, pero mucho mejor que las venezolanas, frente a un país que tiene el sector agropecuario destruido, un país que tiene toda la plantilla industrial destruida, un país que destruyó la plantilla industrial de Guayana, donde habían 25.000 empresas de toda naturaleza y que actualmente prácticamente eso desapareció, que todo eso fue destruido por el mal manejo, por las malas prácticas, por la politiquería y la corrupción, que habrá que reconstruirlo, sí. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y cómo hacemos para reconstruir eso? Yo creo que ahí los petroleros venezolanos tenemos que jugar un papel determinante, pero no necesariamente para que lo hagamos nosotros todo. Yo creo que esto va a depender en un altísimo grado por las políticas públicas que se instrumenten. Hay cosas que ya son cosas del pasado, que no las vamos a volver a ver más nunca. Y que tenemos que convencernos, y a partir del reconocimiento de que las cosas son distintas, es que podemos trabajar para que las cosas cambien. Porque si nos empecinamos en la búsqueda de modelos muy exitosos que aplicamos en el pasado, pero que hoy no tienen forma de ser exitosos, no vamos a lograr cumplir con los retos que se nos van a presentar por delante. Yo creo que hay discusiones entre nosotros, es verdad. Claro que hay discusiones. Y es lógico que en todo sector, en toda actividad humana puede haber discusiones y puntos de vista distintos. Pero hay cuestiones en las cuales tenemos que estar de acuerdo, porque el éxito va a estar en que nos focalicemos en ciertas actividades sobre las cuales existe un consenso entre los grupos nuestros, los petroleros, y también con el resto del país. Por ejemplo, yo me pregunto,
y esta pregunta se la hacen todos ustedes. ¿Será posible que nosotros podamos repetir la experiencia exitosa que tuvimos con Petróleos de Venezuela? Yo me atrevo a responder ahora que no, que esa posibilidad no es cierta, que si le ponemos todo el esfuerzo a recuperar a PDVSA, que tenemos que hacerlo para algunos sectores, sí, pero si le ponemos todo el esfuerzo a eso, nos vamos a desgastar, nos vamos a agotar, no vamos a lograr los objetivos. En estos momentos, si Venezuela se abren las relaciones bilaterales con Colombia en el sector comercial, ¿qué vamos a poder nosotros exportar hacia Colombia? Nada. Absolutamente nada, porque ni siquiera la gasolina de contrabando va a poder salir porque no hay. Los derivados de acero, o el acero que nosotros exportamos a Colombia, o el aluminio que exportábamos, eso no va a ser posible, esas plantas no funcionan. La plantilla industrial está en el suelo. Pero es que ni siquiera tenemos la divisa, porque el gran generador de divisas que teníamos en Venezuela era el sector petrolero, y hoy no lo tenemos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una relación comercial bilateral con Colombia que sea equilibrada? No hay forma. En Colombia están haciendo muchas ilusiones, porque ellos no conocen la realidad de la situación venezolana. No tienen idea de cómo está la situación del país. Y si los empresarios colombianos van a pretender llegar a Venezuela para adueñarse del país, estarían cometiendo un gravísimo error, porque va a generar un sentimiento contrario a ellos en los empresarios venezolanos y en la población venezolana. Esto habrá que hacerlo muy inteligentemente, armonizando intereses, haciéndolo gradualmente. Pero aparte de eso, hay que tomar conciencia que nosotros estamos en una gran situación de debilidad, porque no podemos pagar la factura de los productos de exportación de Colombia hacia Venezuela porque no hay divisas. Ni el gobierno tampoco podrá mantener la paridad monetaria. ¿Por qué estamos en estos momentos en una situación de inestabilidad cambiaria nuevamente? Porque no hay ingreso de divisas. Y cualquier volumen de dólares que se pongan en el mercado son rápidamente quemados, porque no hay generación. Entonces esto nos lleva al final del camino a tener que hacer muchas cosas. Y de las muchas cosas que tenemos que hacer, yo diría que las dos cuestiones fundamentales, además de la institucional, a la cual me voy a referir más adelante, en el sector industrial, es el petróleo y la electricidad. Sin electricidad no podemos poner a funcionar la industria petrolera. Sin electricidad no podemos poner a funcionar el agro. Sin electricidad no podemos poner a funcionar la plantilla industrial, lo que sea rescatable. Sin electricidad no podemos poner a funcionar las plantas de Guayana. De manera que la electricidad es un sector muy prioritario dentro de los quehaceres por venir en Venezuela. Afortunadamente Venezuela tiene gente muy notable que ha venido estudiando esos temas con mucha dedicación y de forma muy meticulosa. El doctor Efraín Carrera, un grupo de profesores de la Universidad Simón Bolívar, que tienen muy claro en sus cabezas qué es lo que hay que hacer. Y el otro sector que está muy claro es el petrolero, somos nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer. Claro que tenemos que hacer. Claro que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero no pongamos entre nosotros mismos, con toda la libertad que podamos tener para discrepar, tenemos que buscar un camino común que no nos haga dispersarnos en los objetivos que tenemos que lograr. Para nadie es un secreto que el Ministerio de Energía y Minas el Ministerio de Petróleo ahora está absolutamente desmantelado. Habrá que fortalecer el papel institucional del Ministerio como reductor de la política. Habrá que crear una Agencia Nacional de Hidrocarburos, evidentemente. No dicen de energía, o a lo mejor de energía, pero posteriormente, porque ahora tenemos que focalizarnos en el petróleo. Tenemos que abrir las fronteras del país a la inversión extranjera. ¿Cuántos de ustedes que están en Canadá, que están en los Estados Unidos, que están en cualquier país petrolero, en México o en el Medio Oriente, cuántos quisieran regresarse a su terruño, a Venezuela, a trabajar, pero no a trabajar como empleados, sino a trabajar como pequeños empresarios? Los que están actualmente en Monagas, yo les pregunto, ¿no quisieran ustedes manejar algunos pequeños campos del oriente del país? ¿Cuántos pequeños campos hay en Venezuela en el oriente del país? Que son los mangos bajitos que yo llamaría. Hay centenares de pequeños campos con 500, 1000 barriles por día, que para PDVSA o por una empresa grande no son atractivos, pero que para una empresa pequeña sí podrían serlo. ¿Por qué le vamos a coartar a los venezolanos el derecho de participar en el desarrollo petrolero del país? ¿Por qué vamos a ponerle a los venezolanos el peaje que tienen que ser
subalternos del Estado, dependientes políticamente del gobierno para poder participar en la actividad más importante que tiene el país, que es la industria petrolera. Esto tiene que ser algo generalizado, abierto para todos los sectores, para todos aquellos que quieran trabajar. A nosotros se nos brindó oportunidad en Colombia, se nos brindó oportunidades en México, se nos han brindado oportunidades en otros países. ¿Por qué nosotros no podemos exigir que se nos den las mismas oportunidades para los venezolanos? Y no estoy hablando de los que estamos ya mayores, de los que vienen detrás de nosotros y que trabajaron en PDVSA. ¿Por qué no pueden trabajar en el sector petrolero? ¿Por qué los empresarios venezolanos que han tenido tanto éxito en Colombia, que han tenido tanto éxito en México, que han tenido éxito en otras partes del mundo, por qué no pueden traer sus recursos y sus relaciones financieras para empezar a trabajar en el terruño, en nuestra tierra? Yo creo que eso tenemos que estar absolutamente claro, sin egoísmos de ninguna naturaleza, sin sectarismo de ningún tipo. Y también hay cabida para las empresas medianas, porque el reto es muy grande. Y evidentemente que hay cabida para las grandes jugadoras. Las zonas profundas de Monagas, ¿a quién se las vamos a otorgar? La plataforma continental, vamos por fin a desarrollar el gas de Paria. No es una vergüenza para nosotros como venezolanos que, habiendo sido descubiertos los yacimientos de Paria el año 1982, que posteriormente Trinidad descubrió sus yacimientos en su territorio, que esos yacimientos de gas estén agotados y que nosotros no hayamos producido una molécula de gas de Paria? No es una vergüenza. ¿Y acaso con el cambio de nombre de Cristóbal Colón a Mariscal Sucre se arreglaron las cosas? Es que poniéndole nombres generales y nombres de batalla a las zonas de la faja, como si fuera una tarea épica de por medio. No, esa no es una tarea épica, es una tarea de trabajo, de seriedad, de responsabilidad, de abnegación. No son tareas Carabobo, Junín, Ayacucho. No, señores. Y nombres de militares, no. Lo que tenemos es que trabajar para que esas zonas produzcan y que eso le llegue a la gente, porque ese es el reto que tenemos. El trabajo por delante es gigantesco. El trabajo, tiene que haber una inclusión social muy fuerte. El venezolano tiene que sentir a su industria petrolera como algo de ella. No solamente los que viven en las zonas petroleras, que por cierto, los petroleros que me están escuchando que viven en zonas petroleras, le deberían decir a sus hijos y a sus nietos lo que fue el desarrollo petrolero en esas comunidades. Que no fue lo que la gente pensaba, que eran unos enclaves aislados del resto de las poblaciones. Antes quizás, cuando las petroleras internacionales estaban en Venezuela, quizás hubo algo de eso. Pero yo recuerdo que la gente en Petróleo de Venezuela tenía mucha sensibilidad por los problemas de las comunidades adyacentes a los campos petroleros, que mucho de la salud en esas zonas se arreglaron precisamente por la actividad petrolera. Y la bonanza que había en Maturín, en Temblador, en Caripito, en Punta de Mata, en El Tigre, en San Tomé, en Cantaure, en Anaco, en Puerto La Cruz, o en la costa oriental del lago Maracaibo, en Benegrande, en Lagunillas, en Cabimas, en Tijuana, en El Tablazo y en el Maracaibo mismo. Eso no era un elemento de riqueza colectiva que le llegaba a la gente. Evidentemente que sí. Eso hay que decírselo a la gente. El petróleo es tan importante para nosotros como ningún otro elemento de nuestra economía. Y ahí tenemos que jugar un gran papel todos. Y aquí no puede haber en esto, amigos, sectarismo, ni generacional ni político, ni tampoco sectarismo de político, además sectarismo generacional, que si los viejos no sirven. Pero señores, yo creo que los viejos quisieran estar en su casa cuidando nietos y regando matas, pero algunos no nos resignamos a ese papel. Algunos estamos, y los que están aquí, la gran mayoría quisieran de alguna forma contribuir a la recuperación y a la reconstrucción del país en lo que saben hacer, que es el sector petrolero. Porque vamos a decir que los mayores de 50 años no tienen cabida. Y es que acaso la experiencia que tienen los que tienen 60, 70 y 80 años no vale para nada. ¿Cuántos hombres de 80 y tantos años como Alfredo Gruber quisieran tener la vitalidad con 40 años menos que tiene Alfredo Gruber? O muchos de ustedes. Y menciono a Alfredo porque somos compañeros de trabajo durante muchos años. Que trabajó conmigo, trabajamos juntos en Vetra y luego trabajamos juntos en la embajada. Y el empuje que él tiene
No voy a revelar la edad porque se va a poner bravo Anita conmigo, pero tiene unos cuantos años, Alfredo, y ahí sigue luchando y trabajando. Bueno, y así hay muchos otros que pueden trabajar y que pueden hacer muchas cosas por Venezuela. Y las cosas en Venezuela hoy todavía no se han acomodado, mis queridos amigos. ¿Es que acaso lo que está ocurriendo hoy en el tapón del Darién y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es evitable? Eso no es evitable. Mire, podrán diseñar todas las políticas migratorias que quieran diseñar en los países. A mí me consta que en Colombia se establecieron una serie de políticas de protección a los venezolanos, el PEP, el acceso a la educación, el acceso a la salud, las oportunidades de trabajo para la gente. Pero es que el problema no se va a solucionar con muros, ni se va a solucionar con políticas migratorias. El problema se va a solucionar cuando se le entre a la raíz del problema, que es la esencia misma de la dictadura venezolana. Mientras no salgamos de eso, no hay posibilidad de progreso. La cohabitación no es posible. Porque ¿qué significaría la cohabitación? ¿O qué significaría que esta gente cambie? Dejar de lado todo lo que han venido diciendo. Están dispuestos a devolverle las tierras a la gente que las han esquilmado con sus tierras y sus propiedades. Están dispuestos a devolver las empresas industriales que incautaron y que no le pagaron a nadie por eso. Están dispuestas a que se revierta la situación de expropiaciones indebidas. Están dispuestos a producir una verdadera y transparente apertura, no con cuestiones ocultas para favorecer a sus commilitones, sino que haya transparencia y la gente entienda que tiene la posibilidad de participar. Mientras eso no ocurra, no va a ser posible, y yo veo muy difícil que eso ocurra. Y el país no son los bodegones, y el país no es el este de Caracas. Háblense con los familiares de ustedes del interior y vean las calamidades que están pasando por allá. No hay las medicinas no llegan, no hay combustible, no hay agua, no hay electricidad. ¿Qué es lo que la gente quiere? Repito, que lo monten en un cohete y lo manden para la luna. No, yo creo que las aspiraciones de la gente son mucho más humildes de lo que uno se imagina. Si la gente tiene una oportunidad de trabajo y un salario decente que le permita vivir, si hay un sistema educativo gratuito para la gente que no pueda pagar, si hay acceso para la salud de la gente, y si hay programas de vivienda no para que se las regalen, sino para que la gente las pague porque trabajan y generan recursos para pagar. ¿Ustedes no creen que la gente se sentiría feliz en Venezuela y si hay seguridad, que la gente pueda transitar por las carreteras sin ser sometidos al peaje y a la extorsión y a la matraca de la Guardia Nacional? Que la gente pueda sentarse, como ocurre en todas partes del mundo, en una cafetería a tomarse un café o una cerveza o lo que le venga en gana, sin estar pensando que lo van a atracar, que lo van a esquilmar, y que quienes se supone que lo deben proteger no los protegen. Al contrario, constituye una amenaza. Yo sí creo que toda esta cosa hay que reclamarla. Ahora, no podemos llegar al extremo de que nos vamos a matar unos con otros. Eso sería una verdadera catástrofe para el país. Pero tiene que haber unos cambios. ¿Por qué los que están afuera no pueden regresar? ¿Por qué los que están adentro con prohibición de salida no pueden salir? ¿Por qué los que están presos, civiles y militares, algunos de ellos víctimas de torturas, no son puestos en la calle? ¿Qué amenazas pueden significar para un régimen 300 personas? Este informe reciente de las Naciones Unidas es demoledor lo que está ocurriendo en las cárceles venezolanas. La forma como se atropella los derechos humanos de la gente. Eso no puede ser. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y yo creo que es importante que dos cosas que le quería pedir antes de concluir. Dos cosas. Una, yo creo que tenemos que hacer un empeño para divulgar lo que nosotros veníamos haciendo en Venezuela. Los petroleros. Vamos a dejar la comodidad, vamos a salir a explicar. Esta mañana, Eduardo y yo tenemos un compañero de estudio que es compañero de algunos de ustedes, que cuando estábamos muchachitos, yo con él estudié tercer grado en el Colegio La Salle de Barquisimeto. Luego me lo encontré en el Liceo Andrés Bello, después fuimos compañeros de estudio en la universidad en geología, es Orlando Méndez Fuentes. Orlando cuando era chiquitico pintaba muy bien, cuando tenía 9, 10 años allá en el Colegio La Salle. Y esa habilidad la ha mantenido
y tiene una habilidad extraordinaria como el que más para transmitir de una manera sencilla y didáctica las cosas complejas. ¿Por qué nosotros no hacemos una campaña que le permita que el venezolano sepa qué era la industria petrolera para nosotros? Que sepa lo que puede significar el petróleo en el desarrollo del país y en los cambios políticos que tendrá que venir en Venezuela. Que sepa lo que puede el petróleo contribuir a la diversificación de la economía. Porque lo que sí está claro es que no podemos perseverar en los errores que teníamos. Tenemos que hacer un tremendo empeño para desarrollar otras áreas del quehacer nacional, otras áreas económicas distintas al petróleo, donde podamos ser competitivos. No se trata de producir todo, pero sí podemos ser competitivos en muchos sectores, tanto agropecuarios como industriales. Pero evidentemente que tenemos problemas de mucha monta. Esos problemas son, el problema central va a ser la gobernabilidad. ¿Cómo vamos a hacer para gobernar Venezuela? El gobierno de transición podrá ser un gobierno sectario, excluyente. No, tiene que ser un gobierno muy amplio, muy generoso, muy ecuménico. Como sabe, algunos amigos míos que les gusta que yo utilice esa expresión, sentido ecuménico de las cosas, amplitud, generosidad, apertura, para que la gente pueda participar. Y los que no estén de acuerdo, no se les puede atropellar, no se les puede perseguir, no se les puede estrechar. Hay que darle oportunidad a la gente para que exprese lo que piensa, siempre y cuando se atengan a la legalidad y a las leyes. Porque aquellos que estén actuando al margen de la ley, ese es otro juego, esa es otra cosa. Pero aquellos que reclamen el ejercicio pleno de sus libertades, de sus derechos, no hay razón para coartárselas. La gente tiene derecho a pensar como le venga en gana. Y no se puede perseguir a nadie porque piense distinto a uno. No. Hay que respetar que la gente piense distinto a uno. Y hay que ser muy generoso en el trato de esa gente. Si la gente se siente, si mañana hay un cambio de gobierno en Venezuela y la gente siente que se le va a perseguir, que se le va a humillar, que se le va a tratar de la misma manera como ellos tratan a los venezolanos actualmente, ¿ustedes creen que eso tiene viabilidad? Eso no tiene viabilidad. Porque van a haber problemas de mucha entidad, de mucha monta. Restablecer la institucionalidad del país, la separación de poderes va a ser muy complicado. Pero eso hay que hacerlo, que haya independencia de poderes. Tenemos que reinsertar a las Fuerzas Armadas dentro del ejercicio pleno democrático con acatamiento a los dictados del mundo civil, como obliga la Constitución, que regresen a sus cuarteles, que hagan lo que le corresponde hacer, defender la soberanía, garantizar la paz y la tranquilidad a los venezolanos. Y nosotros debemos respetarlos a ellos. Y ellos también tienen que respetar al mundo civil. Y tienen que estar subordinados al mundo civil. No es que van a estar por arriba del mundo civil, ni los civiles por arriba de ellos, sino que haya un respeto a la institucionalidad como la que tiene que haber. Y hay que tender puentes con todos los sectores, con la sociedad civil que tiene que participar de una manera gigantesca en la reconstrucción de Venezuela. Y los gobiernos tienen que ser abiertos y unitarios en la medida de lo posible. Que haya participación de los buenos. Y el requisito fundamental, capacidad y honradez. Porque hoy por hoy pareciera que esas credenciales no valen. La honradez es fundamental. Y la honradez no es un tema de discurso, mis queridos amigos, no. El que tenga 70, 80 años y hable de honradez y pueda mirar para atrás y vea que sí ha sido honrado, ese sí tiene autoridad moral para hablar de honradez. Cuando tiene 20 o 25 años, la gente hace discursos, pero no ha tenido la oportunidad de demostrar que sea honrado. No estoy hablando mal de los jóvenes, que eso no se interprete, pero yo creo que es muy importante que los dirigentes del país, llámese dirigentes políticos, dirigentes empresariales o los que van a estar al frente de la construcción del país, den testimonio permanente de lo que significa la honestidad y tenga consonancia entre lo que se dice con lo que se hace. No se puede tener un doble discurso. No se puede tener un discurso distinto a la práctica ordinaria uno en su vida cotidiana. El mejor discurso es el ejemplo. Para un joven, y eso le pasa a uno con los hijos y con los nietos. Ninguno de nosotros le puede pedir a los hijos que no hagan cosas que uno no está en capacidad de hacer, ni reclamarle por hacer cosas que uno hace permanentemente.
Eso no es permisible. La ética y la moral debe privar en la vida cotidiana de los seres humanos, pero también en la vida de los hombres públicos. Los hombres públicos tienen que dar ejemplo de decencia, de honestidad, de transparencia. Nosotros hemos tenido gente muy honorable en la vida pública. Recientemente se acaba de morir un venezolano insigne, el doctor Pedro Pablo Aguilar, uno de los dirigentes políticos más importantes de la democracia venezolana, que vivió en los últimos años de su vida con grandes limitaciones desde el punto de vista económico. Pero ahí está su testimonio de vida honrada y de servicio a Venezuela. Como muchos otros. No debemos sentir vergüenza por lo que hicimos en la democracia, que tuvimos errores, sí es verdad que los tuvimos. Y tenemos un compromiso con el país que no se repitan esos errores. Pero tenemos que sentirnos orgullosos de todo lo que hicimos. Porque la gran mayoría de nosotros somos lo que somos por las oportunidades que nos brindaron. Los que fueron al exterior a estudiar, los que fueron beneficiarios del Gran Mariscal de Ayacucho, los que tuvieron oportunidad de trabajar en empresas industriales en Venezuela o en la industria petrolera sin pedir un carnet político para que trabajaran. Yo creo que todo eso se lo debemos a la forma como se manejó la democracia, que han sido los mejores 40 años que nosotros tenido. Ahora, que quede claro, el reto ahora es mayor, las responsabilidades son mayores, porque el país está en una situación mucho más precaria de lo que estaba antes. La transición en Venezuela no va a ser la transición en Chile, no. Muy distinta. La transición de Venezuela no va a ser la transición de España. La transición de Venezuela no va a ser ni siquiera la transición de Pérez Jiménez a la democracia. No va a ser. Porque el país funcionaba cuando Pérez Jiménez estaba al frente de los destinos de Venezuela. Con mucha corrupción y con mucha violación de derechos humanos, es cierto, pero funcionaba. Pero ahora tenemos que construir desde los cimientos. Porque el país ha sido destruido. El país ha sido destruido en todo, el sector agropecuario, el sector industrial, el sector petrolero, el sector eléctrico. Pero lo más complicado de todo, y con esto termino, va a ser reconstruirle el alma a los venezolanos. Rescatarle al venezolano el amor por la patria, el amor por su tierra, la obligación de actuar con rectitud y honestidad en la vida, y rescatarle el alma, que volvamos a ser lo que éramos antes, sin odios, sin resentimiento, de unos contra otros, no. Venezuela siempre fue un país amplio, generoso, abierto. La mayor sorpresa que tenían los inmigrantes cuando llegaban a Venezuela era la generosidad del pueblo venezolano. Un país sin racismo. Cuando uno llama a una gente de color negro, no es una ofensa, es una expresión de cariño y de afecto. De hecho, uno llama a los hijos de uno cuando son matrilleros el negro o la negra. De manera tal de que Venezuela nunca tuvo eso. ¿Y cuál fue el éxito de nosotros como país? Que fuimos un crisol de nacionalidades, que le abrimos con generosidad las puertas del país a todo el mundo. Le brindamos oportunidades a la gente para crecer, para desarrollarse, para hacer una nueva vida. ¿Y ustedes creen que los que están hoy como refugiados en el mundo entero no quieren regresar a Venezuela? Yo diría que muchos quieren regresar. Pero les voy a decir una cosa y una petición que les quiero transmitir a todos. Tenemos que organizar a los que estamos fuera. Tenemos que organizarnos. Hay iniciativas muy importantes y hay grupos venezolanos que están trabajando con mucho ahínco y mucha dedicación en muchas partes del país. Pero necesitamos juntarnos todos en una iniciativa que sea juntos todos, porque somos más de 6 millones de venezolanos. Nos vamos a ser tomados en cuenta en la medida en que nos vean como que estemos juntos, pero juntos dentro de la diversidad, porque tiene que haber diversidad de criterios, diversidad ideológicas, diversidad de pensamientos, pero eso no es malo. Eso es lo que construye las grandes cosas en la vida. La uniformidad de pensamiento es muy mala. La doctrina única es muy mala. Yo creo que estas cosas debemos rescatarlas. Y vamos a atender los llamados. Yo les quiero hacer un llamado a todos, porque hay una iniciativa muy importante, donde algunos de nosotros estamos participando, Eduardo y yo participamos, y algunos otros, Luis Corona, Luis Augusto Colmenares Gilí, Vladimiro Mujica, Ricardo Pinza,
Y un grupo importante de gente, recientemente se incorporó Pilín León, una mujer muy abnegada y una gran luchadora en las cosas de los venezolanos en Barranquilla. Y se está incorporando gente como Johnny Díaz de Orlando, en esta iniciativa de organizar a los venezolanos en el exterior. Vamos a participar en esto, mis queridos amigos. Yo los invito a que participemos, porque en la medida en que estemos juntos, podemos exigir nuestros derechos ciudadanos. Entre ellos uno, pero no es todo, el derecho a ejercer el voto, que se nos está escamoteando. Se nos escamotea por el régimen y se nos está escamoteando también por sectores de la oposición. Y la única forma, como no hay posibilidad de escamotear aquello, es participando y uniéndose. Muchas gracias a todos nuevamente por la oportunidad, Eduardo, y a Carlos y a todos. Muchas gracias por esta magnífica oportunidad. Sé que repetí muchas cosas, pero cuando empecé a hablar dije, yo voy a hablar de cosas distintas del petróleo, porque yo creo que estamos en un momento de reflexión sobre muchos temas de significación. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Ok, Humberto, muchas gracias a ti por este mensaje tan, primero que nada, tan esclarecedor y segundo, tan motivador. Este, la, eh, por supuesto que hay una gran cantidad de preguntas y creo que tú has pasado unos mensajes muy buenos. Entre esos mensajes es el primero que nada que tenemos que organizarnos. El segundo también es que tenemos que explicarle al pueblo de Venezuela en palabras sencillas cuál es la importancia del petróleo, cuál es la importancia de la energía y además de eso, la parte importante de que no podemos ir a aplastar al que disienta en alguna opinión porque estaríamos haciendo lo mismo que se está haciendo ahorita. Entonces, Humberto, bajo ese punto de vista vamos a empezar con las preguntas y la primera es, ¿cuál es tu opinión en relación a la escogencia del candidato único de oposición? ¿Una escogencia vía primaria con los candidatos de los partidos como se está programando o un consenso entre los distintos sectores de la sociedad venezolana seleccionando un outsider con las características de liderazgo que requiere el gran reto que tendrá que afrontar el nuevo gobierno? Mira, lo que se ha planteado hasta ahora con la cuestión de las primarias es que las primarias las organiza el Consejo Nacional Electoral. Yo no creo que es un ente autónomo ni equilibrado para ir a un proceso de ese tipo. Tampoco estoy en contra de que se hagan, pero ¿por qué no pensar en unas primarias, por ejemplo, que sean organizadas por la propia sociedad civil, si es que se van a hacer primarias? Que haya una segunda vuelta. Y yo no descarto la posibilidad que haya un outsider también. ¿Quién pensaba en Colombia que Hernández podía sacar la votación que sacó 6 meses antes de las elecciones? Nadie. No pertenecía ni al Partido Conservador, ni al Partido Liberal, ni al Partido Radical, ni a ninguno de los grandes partidos. Yo creo que no se puede descartar en Venezuela la posibilidad de la escogencia de un outsider. Ahora, ¿cuál es el perfil de ese outsider? Bueno, la gente lo irá viendo cuando revise la trayectoria de la gente y vean el comportamiento de cada uno de ellos. Eso también es factible. Yo no estoy participando en cuestiones en lo personal, le digo, porque hay gente que me lo ha dicho que si voy a meterme a la primaria, le he dicho que no. Yo no voy a participar en las primarias, no tengo interés en hacerlo, pero bueno, habrán otros que lo harán y yo espero que si hay unas primarias como las que estoy planteando, organizadas por la sociedad civil, donde puedan haber muchos candidatos, entre ellos candidatos de los propios partidos, y que haya una segunda vuelta para la escogencia del candidato definitivo, está bien. Yo creo que el gobierno no tiene mucha inclinación a que haya elecciones en Venezuela. Es lo que yo pienso. A lo mejor estoy equivocado, ojalá esté equivocado. Te preguntan, en el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela, ¿qué importancia tiene la coca? Bueno, ustedes saben mejor que yo y todos lo conocemos la situación que está viviendo en la zona de frontera. La zona de frontera colombo-venezolana está tomada por la guerrilla, los disidentes de la FARC, el ELN, el narcotráfico, la minería ilegal, el AMPA común, los traficantes de drogas. Bueno, hoy por hoy la zona más importante del cultivo de coca en Colombia es el Catatumbo, que es la zona limítrofe con el sur del lago de Maracaibo. Esa es la zona donde más se produce coca en Colombia. De manera tal de que
yo quisiera ver qué va a pasar entre las relaciones entre el gobierno venezolano, el régimen venezolano y el gobierno de Petro, del presidente Petro. Para nadie es un secreto que Venezuela ha sido una zona de alivio a los disidentes de la FARC. Y antes de que hubiese el proceso de paz, era una zona de alivio también. Eso continúa siendo igual. Ahora, yo creo que el gobierno de Petro, si adelanta el proceso de paz con el ELN, no podrá permitir que esa zona se convierta en una zona de alivio para que no se quieran acoger el proceso de paz. La pregunta que uno se hace, ¿y el régimen venezolano estará en capacidad de brindar una cooperación efectiva entre las Fuerzas Armadas de Colombia, Fuerzas Militares de Colombia y las Fuerzas Armadas venezolanas para combatir todo ese flagelo en la zona de frontera? Ojalá, porque la gente que vive en la frontera la pasa muy mal. Ahora, yo creo que es positivo que abran la frontera. Yo más bien lo veo positivo. Que abran los vuelos también lo veo positivo. Que haya intercambio también lo veo positivo. Lo que pasa es que va a estar muy desbalanceado. ¿Entiendes? Igual con los vuelos hacia los Estados Unidos. Yo creo que ojalá se abrieran los vuelos hacia los Estados Unidos, ¿no? Porque es una verdadera tragedia viajar de Venezuela a los Estados Unidos, las vueltas que hay que dar y las incomodidades que eso significa y los costos que significa todo esto. Pero eso no depende, desafortunadamente, de uno, sino de lo que pueda resolver el gobierno americano y el régimen venezolano. Te preguntan, ¿qué opinas de la valorización de los activos de PDVSA? Porque querrán comprarlos a precio de gallina flaca. ¿Cómo evitar que esto suceda aquí? Aquí no hay una entidad que controle eso si hay un cambio. Bueno, la verdad es que uno no sabe, yo no puedo opinar en profundidad sobre ese tema, porque yo tengo ya algún tiempo, 4 años de estar fuera de Venezuela, y no conozco a plenitud la situación de las instalaciones, ¿no? Yo lo que creo que puede hacerse, podría hacerse, es dar las instalaciones, dárselas a las empresas para su uso, que haya un canon de arrendamiento de esas instalaciones, las que estén en buen estado, y que las empresas paguen sus impuestos, regalía el impuesto sobre la renta, y que haya un canon, yo diría, bastante simbólico por el uso de las instalaciones, porque yo no creo que están planteados en estos momentos entrar en un proceso de venta de esas instalaciones, de esos activos, pues es un proceso muy lento y muy dilatado en el tiempo. Okay. ¿Qué opinas sobre la consecución del consenso para lograr una conducción y liderazgo que nos lleve al cambio político y permita recuperar la economía? Los partidos políticos hoy muy debilitados y con un liderazgo desconectado de la gente. El rol de la sociedad civil participando en el proceso político de cambio, activando a la gente para entre todos hacer posible que el país que nos merecemos. Hoy en Venezuela, por eso el planteamiento final que hice yo en la intervención, yo creo que hoy los refugiados venezolanos en el exterior deberían tener un peso muy grande. En primer lugar, por la naturaleza del tipo de refugiado, ¿no? Porque tenemos de todo, pero tenemos no quisiera utilizar la expresión élite, ¿no? Pero sí tenemos un grupo importante de profesionales en todas las disciplinas del quehacer humano que están en el exterior, ¿no? Y que podrían regresar a Venezuela a contribuir con la reconstrucción del país. Ahora, es fundamental en todo esto, Eduardo, y repito, que haya unidad. Pero si los 4 partidos del E4 no se han podido poner de acuerdo entre ellos para cosas elementales, yo creo que no nos queda otra cosa a la sociedad civil sino arrear entre nosotros, tratar de organizarnos nosotros y hacer valer nuestros derechos. Y por eso el llamado que le hice anteriormente a que por lo menos hagamos esto entre los venezolanos que estamos en el exterior. Ok. Aceptada la imposibilidad de la cohabitación, será necesario convertirnos en mayoría en Venezuela. ¿Cómo lograr eso cuando sabemos del bajo nivel de aceptación de los partidos de oposición? Eduardo, los partidos políticos no son la oposición en Venezuela, forman parte muy minúscula de la oposición. Hay que ver las encuestas, los partidos entre todos no significan el 20%. ¿Entiendes? De manera tal de que lo importante es que el resto del país irrumpa como tiene que irrumpir en el quehacer político nacional, que no se mantengan al margen, que no dejen de participar, porque yo no me hago muchas ilusiones con los partidos del G4, honestamente. Yo creo que han demostrado hasta ahora que tienen una capacidad infinita para dilapidar el capital político que tenía. Lo que ha pasado del año 19 hasta ahora es el mejor testimonio de eso. Ok. Te preguntan, ¿cómo pedirle a la gente que planifique la reconstrucción del país
si todo depende de la salida del gobierno chavista, que no parece posible. Por eso es que hay que participar. Mira, cuando tú y yo éramos muchachos, que nos recogieron en el Liceo Andrés Bello en noviembre del año 1957, y a ti te mandaron para la policía, y a mí me sacaron de la policía y me mandaron para la Seguridad Nacional, nosotros pensamos que se nos había acabado el mundo. Pedro Estrada, cuando llegó a visitarnos en la celda, yo estaba en una celdita con Fernando Ochoa Antich y un grupo de 14 más, que no es que éramos revolucionarios ni nada, lo que era que nos pasó que no corrimos suficientemente rápido. No éramos héroes, ni vamos a hacer de eso una cuestión épica, ¿no? Cuando el negro Sanz se presentó donde nos tenían a nosotros, Fernando Ochoa, un oficinista que pasó por ahí a mí, yo no sabía quién era el negro Sanz, ¿no? Yo lo vi muy grande, porque estaba chiquito, ¿no? Tenía 16 años cuando eso, la misma edad que tú tenías, Eduardo. Y cuando el negro Sanz me ve, ¿no? Me dice a mí, Catire, tú que eres el líder de lo que está pasando en el Liceo Andrés Bello. Le digo yo, líder, ¿líder de qué? ¿Qué te pasó a ti? Que no corrí suficiente. No, no salí corriendo me agarraron ahí. Y al día siguiente, cuando lo llevaron a la Seguridad Nacional, Pedro Estrada se nos acercó y nos dio un discurso ahí. Soy amigo de los hijos de Pedro Estrada, algunos de ellos, por cierto. Y Pedro Estrada, que nos trató con mucha deferencia y con mucha educación, parecía un dandy, ¿no? Un dandy, muy bien vestido, una corbata verde, un flus, un traje azul marino, los dientes impecables, cuando eso no habían carillas ni esas cosas. O sea que el tipo era un gentleman inglés, peinado con gomina, por cierto. Y empezó a hablar con nosotros y nos dijo esta pendejadita, como dirían en mi tierra. Muchachos, a ustedes se les arruinó la vida. Pero nosotros no pensamos, cuando llegamos a la casa, que nos mandaron a la casa, a mí me metieron en un cuarto y me hicieron así mi papá y mi mamá y me dejaron interiores y empezaron a registrarme, a decir, me han torturado, ¿no? Eh, bueno, yo me preparé para lo que venía, ¿no? Que era que cumplir lo que Pedro Estrada nos había dicho, que se nos había arruinado la vida. Pero y el 23 de enero ya Pérez Jiménez estaba montado en un avión dando la carrera. Entonces, los fenómenos políticos no se pueden predecir con mucha precisión, ¿no? Ocurren en cualquier momento cuando uno menos piensa. ¿Quién iba a pensar, para ir a terreno de lo práctico actual, quién iba a pensar que un país relativamente pequeño como Ucrania se le podía parar a los rusos de frente? Bueno, han tenido mucho apoyo europeo, de verdad, pero han dado la pelea y 6 meses más tarde, 7 meses más tarde, tienen la situación de Rusia puesta en entredicho, ¿no? Llamando a las filas a los reservistas, reclutando a la gente joven y tienen problemas internos. ¿Qué va a pasar? Uno no sabe. ¿Se podrá mantener Putin al frente de los destinos de Rusia? No lo sé. Pérez Jiménez, después que nos dieron plan y que nos pusieron presos cuando éramos muchachos, a los 2 meses estaba él corriendo y nosotros en la calle. Esa es la vida de la política, ¿no? Así fue. Así es. Bueno, yo creo que llegamos al final, ¿no, Eduardo? No, hay más. Ok, Usted habla de dos objetivos, uno de memoria histórica y valoración del rol del pasado y futuro del petróleo, y un segundo que es la reconstrucción de nuestro país. El primero se puede organizar con aporte de todos, pero ¿cómo organizar el segundo si estamos atrapados en una incapacidad de generar un avance político? tiene toda la razón, mira. Déjame hacer una reflexión sobre lo primero. Yo ahora aprovechando la pandemia, escribí una tontería, un librito, hay una monografía de 80 páginas sobre la política petrolera de CAP 1 a Maduro, pero eso básicamente para muchachos, para usted no es porque ustedes la vivieron todas esas cosas, ¿no? Y el otro es el libro que existe en imprenta, ya debe salir a fines de octubre, que se llama Los Pepos Dentro. Y ahí hago una reflexión sobre la historia petrolera de Venezuela y mi vivencia en los PEP. Y yo le decía a la gente de Planeta, yo no puedo competir con la gente de Oxford, ni puedo competir con la gente de Cambridge, ni con la gente de Harvard, porque esos son think tanks de gente que se dedican a esas cosas. Pero ellos no pueden competir conmigo en las cosas menudas, porque la historia no es épica, la historia también se nutre de cosas muy menudas. Entonces yo relato ahí muchas de las cosas menudas que me tocó hacer. Pero esa era una deuda que yo tenía con el país. Yo creo que todos nosotros tenemos una deuda con el país. Yo creo que hay que hacer
hay que divulgar lo que fue la industria petrolera en Venezuela. Hay que transmitirle a los jóvenes lo que fue el petróleo para Venezuela, que lo entiendan. Y eso, la obligación fundamental es de los mayores, el boca a boca, que le digan a los muchachos qué fue la industria petrolera. La gente, por ejemplo, que está en Paraguaná, yo recuerdo cómo funcionaban esas refinerías de Cardón y de Amuay, que era una cuestión del primer mundo, ahí enclavado en el desierto. Eso hay que decírselo a los muchachos. Hay que decirle lo que eran las operaciones petroleras en el oriente y en el lago de Maracaibo y el esfuerzo que había que hacer, que conozcan un poco lo que eso fue para Venezuela y esa obligación que tenemos nosotros, porque nosotros lo vivimos, ¿entiendes? Nosotros lo vivimos y estamos obligados a vender aquello, de hacérselo saber a la gente, ¿entiendes? Y evidentemente, pues lo otro es lo que plantea la organización para que haya un cambio de gobierno en Venezuela. Yo creo que las cosas en Venezuela no se arreglan con este gobierno. No, no se arreglan no porque yo me empeño en decirlo, sino porque han demostrado. Si tú tienes unas políticas públicas que se han aplicado en muchas partes del mundo y en todas han sido un rotundo fracaso, ¿qué te hace pensar a ti que si las aplicas en Venezuela van a funcionar? ¿Y qué te hace pensar de que si no han funcionado en el pasado van a funcionar ahora? Toda esa monserga de la extrema izquierda. Eso no va a funcionar. Entonces tú tienes que darle la oportunidad que la gente participe, al sector privado. ¿Y cuál es el rol del Estado? Reglas del juego muy claras, que hay una legislación acorde con la realidad. En el caso nuestro del petróleo, por ejemplo, tiene que haber una ley de hidrocarburos moderna, que sea atractiva para los inversionistas, que sea competitiva con la que existe en otras partes del mundo. A mí me gustaría que pagaran 40% de regalías, pero una cosa es lo que yo aspiraría, otra cosa es lo que es la realidad, porque eso no es real. Igual con el impuesto sobre la renta. Y vean ustedes lo que significa para los países cuando se montan en la ola como tienen que montarse. Vean lo que está pasando en Guyana. ¿Quién iba a pensar hace 5 años que Guyana se iba a presentar lo que se está presentando en estos momentos? Y va a ser el país petrolero más importante de América del Sur, pero rápidamente, porque los descubrimientos que están haciendo son gigantescos, ¿entiendes? Y el país apenas tiene 700.000 habitantes, no creo que llegan ni siquiera a 1 millón de habitantes. Ojalá no se intoxiquen con ese dinero, ¿no? Pero esa es la realidad. Y nosotros tenemos en Venezuela, ustedes lo saben perfectamente bien, Carlos y los geólogos lo saben más que cualquiera, la potencialidad geológica que tiene Venezuela, las zonas más profundas en el lago Maracaibo, eso está sin tocar, o zonas más profundas en el oriente mismo del país. Bueno, y en algún momento habrá que entrarle, si es necesario, a los yacimientos no convencionales. Lo que ha ocurrido en los Estados Unidos en el transcurso de los últimos años es el salto la cuestión más importante, la mayor revolución que ha habido en los Estados Unidos es el fracking. Y en España están de rodillas frente a Rusia, en petróleo y fundamentalmente en gas. El 75% del gas que se consume en Alemania venía de Rusia. Y la señora Merkel, que fue una gran gobernante, cometió un error de confiarse en el hijo de la señora Putin. Vea lo que está pasando. Tienen a Europa de rodillas. Los que están mejor son los del sur, los del Mediterráneo, porque tienen los gasoductos que vienen de Argelia y de Libia y tienen plantas de gasificación, como es el caso de España, el caso de Portugal y el caso de Italia. Pero los países del norte están en una situación muy, muy complicada. Pero yo les pregunto a los geólogos que están acá, ¿no habrá gas en las cuencas augíferas de Rumanía o las cuencas petrolíferas de Rumanía o las augíferas de Polonia, de Hungría, de Alemania, de Inglaterra, de Francia y aquí mismo en España? Pues yo creo que sí, pero aquí tú no puedes hablar de eso. El otro día escuchaba el debate entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo. Estuvieron hablando un par de horas ahí, no hubo una sola mención al fracking. Una. Entonces, no, estos están desfasados, totalmente desfasados. Dice que causan muchos muertos. ¿Cuántos han muerto en los Estados Unidos por el fracking? Que causa terremotos. ¿Cuántos terremotos ha habido en los Estados Unidos por el fracking? Que son contaminantes de los mantos de agua. ¿Son más contaminantes que un yacimiento convencional? No lo son. Exactamente lo mismo, con el mismo casing, igualito, lo mismo. ¿Entiendes? Y entonces no le quieren entrar a eso. Y la verdadera autonomía de Europa no está en la energía.
en la energía alternativa. No, en los últimos 20 años, cuando el petróleo era el 85% el petróleo y el gas el 85% del consumo energético, después de los miles de millones de dólares que han invertido, apenas ha aumentado 5% y a 80% sigue siendo los hidrocarburos. ¿Y es que acaso la transición se va a producir de la noche a la mañana? Ese es un gusto de ricos. Los países pobres de África y de América Latina no pueden entrarle a la energía eólica y a la energía solar. El discurso de Petro antier en las Naciones Unidas fue una oda a la cuestión etérea. Eso no tiene ningún sentido. Y nombra ministro de Minas y Energía a una persona enemiga del sector cuando los ministros son los promotores fundamentales de los sectores. Y nombra una ecologista pero furibunda como ministro de Energía y Minas en Colombia. Bueno, los países hacen a veces cosas que uno no logra entender ni explicarse, ¿no? Ahora, yo sí creo que en Venezuela tenemos una gran opción de tener una industria petrolera muy potente porque los recursos están ahí. Lo que hay que tenemos que meterle tecnología y dinero. La tecnología donde esté y el dinero también donde esté, con condiciones atractivas. Bueno, Humberto, aquí hay varias preguntas que se refieren a si realmente cómo podríamos pasar de las palabras a los hechos y si realmente tú ves una salida a la pesadilla que hay hoy en día y si eso lo veremos nosotros, el cambio, o lo podrán ver nuestros hijos. ¿Cómo es tu visión Sí ahorita lo de podemos esto? ver, sí lo podemos ver. Yo soy optimista, yo soy por naturaleza optimista, pero no me gusta ser optimista irreal. Yo soy optimista real. Yo creo que lo que está pasando en Ucrania va a tener una repercusión en Venezuela. Creo que la postura que Xi Jinping ha tenido con los rusos es significativa, un lenguaje un poco extraño, pero muy típico de los chinos. Le dijo, bueno, con nosotros no cuenten. El hindú, Moody dijo exactamente lo mismo en otra terminología, y el que fue más abierto y más explícito fue Erdogan, que hace 2 días dijo que Rusia debía de retirarse de todos los territorios del Donbass y que debía devolverle Crimea a sus legítimos propietarios. E invocó razones históricas también, por cierto, porque recuerden que Crimea era parte del Imperio Otomano. Los tártaros son de allí. Entonces, soltó eso, ¿no? Y no lo va a soltar así por del aire, porque dijo que había hablado mucho en esta conferencia que hubo en Asia Central recientemente, habló mucho con Putin. Y yo tengo la impresión de que Putin, ese gesto de ayer de soltar los presos de los 200 ucranianos a cambio de 55 rusos, donde habían unos militares de la brigada esa muy combativa de Azov, que fueron los que se mantuvieron en Mariupol durante mucho tiempo, en la planta eléctrica de Mariupol. Yo creo que son síntomas de que la cosa está llegando a su llegadero. Y yo creo que por el bien de la humanidad, ojalá y pueda haber un proceso de paz ahí en Ucrania. Pero lo que sí es cierto es que los aliados del régimen venezolano están tocados. Yo creo que Putin está muy tocado. Las grandes confrontaciones bélicas siempre traen muy importantes cambios políticos. Así ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Se cayó el régimen zarista de Rusia y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, vean los cambios. Tan dramáticos son las cosas de la guerra que el hombre más importante que hubo en el siglo XX, desde mi óptica, fue Winston Churchill, y el efecto de la guerra sobre él fue tan demoledor que perdió las elecciones inmediatamente después de la guerra. Es decir, yo creo que Putin sale muy tocado de esto, ¿no? Sale muy tocado y cualquier cosa puede esperarse. Y yo creo que la situación de Venezuela puede verse afectada favorablemente por lo que está ocurriendo como desenlace que puede ocurrir en la guerra. Humberto, volviendo a la situación de Venezuela, te preguntan si no crees tú que el liderazgo político genuinamente democrático y honesto requiere lograr un pacto de largo alcance sobre la gobernabilidad democrática que trascienda la electoralidad y logre rescatar el alma de los venezolanos a través de educación y ejemplo. Absolutamente creo que sí. Ahora, pero yo pondría un condicionamiento.
Los corruptos no entran ahí. Los que han violado derechos humanos no entran ahí. La gente que se ha prestado para cosas indebidas con el régimen no tampoco puede entrar ahí. Ahora, lo que sí es importante es tomar en consideración que la política en Venezuela no es patrimonio del G4. La política en Venezuela es patrimonio de los venezolanos y hay mucha gente que puede participar en el rescate de la institucionalidad en Venezuela, de la reconstrucción del país, sin pertenecer a ningún partido político. No soy antipolítica, pues yo me debo, en cierta forma, haber militado un partido político. Actualmente no soy militante de ningún partido político, hace muchos años que no lo soy, pero en todo caso yo creo que el patrimonio del ejercicio de la política no puede estar en manos de los partidos políticos, mucho menos de 4 partidos políticos que han demostrado un rotundo fracaso en la conducción del país. Bueno, del país no, de lo que le correspondía. Que votaron un capital político inmenso. Tenía un capital político inmenso y los errores llevaron a que fueran hoy, del 80 pasaron al 20%, si acaso en este momento. Sí. Mira, te preguntan si la docencia de la que se ha hablado aquí en cuanto a explicarle al ciudadano a pie el qué hacer y cómo hacerlo no debería hacerse todo el tiempo, no solamente en momentos de tener una campaña electoral y de hecho llevar una discusión colectiva de profundidad sobre los problemas donde el gobierno de turno se ve obligado a participar y donde se hable genuinamente de soluciones a los problemas y de no abundar en generalidades que no van a ninguna parte continuamente se hace en las campañas electorales. ¿Lograrías tú una mejor educación del ciudadano de a pie? Absolutamente, comparto plenamente el espíritu de ese comentario, lo comparto plenamente. La gente tiene mala memoria. Y fíjate, yo recuerdo que en los años que fui ministro, que fueron casi 5 años, yo fui a las distintas comisiones de la Cámara de Diputados o del Senado o a plenaria del Congreso, yo diría que medio centenar de veces. Y eso era explicarle al país, a los representantes del país, qué era lo que estaba ocurriendo. Acudía con mucha asiduidad, asiduamente, a las plantas de televisión y a las plantas de radio. El otro día me hicieron llegar 18 programas con Carlos y Sofía Rangel y decenas también con Marcel Granier y otros muchos con Marta Colomini, con toda esa gente que estaba en esos momentos al frente de esta cosa. Y hay una cosa que se perdió y es que anualmente se le enviaba el ministerio le enviaba a Petróleo de Venezuela unos lineamientos de política. Ahí lo tengo en un libro que publiqué en esa época, cuando salí del ministerio, que año a año, y eso se reflejaba en los presupuestos, venían los lineamientos y entonces tú tenías que verificar si ese lineamiento está reflejado en los presupuestos de operaciones y en los presupuestos de inversiones. Y eso era muy importante, pero la relación que había con Petróleos de Venezuela era que el ministro de Energía era el presidente de la Asamblea y se reunía formalmente 2 veces con el directorio de Petróleos de Venezuela. Una para considerar el presupuesto y eventualmente aprobarlo, y otra para recibir el informe de gestión de Petróleos de Venezuela. Los nombramientos que se hacían en Petróleos de Venezuela, salvo la directiva de PDVSA, que era patrimonio del presidente, porque así lo estableció la ley, del presidente de la República, nunca, jamás, que yo recuerde en mi tiempo, yo no lo hice, nunca participé en la designación de ningún director de la industria petrolera venezolana, nunca, jamás. Eso era patrimonio de Petróleos de Venezuela. Yo sí influía en la designación de los directores de Petróleos de Venezuela, evidentemente, ahí sí, porque yo era el asesor del presidente en ese sentido. Pero de Petróleos de Venezuela para abajo, yo no participé jamás en ninguna designación, ni de coordinadores que existían en aquella época, ni de directores de las operadoras en esos tiempos. Yo no me metía en eso. Y eso se mantuvo no solamente durante mi gestión, se mantuvo durante muchos años. Y se le explicaba al país la cosa. Ahora yo sí estoy de acuerdo con el ánimo de ese comentario, que hay que hacer un mayor esfuerzo. ¿Entiendes? Y por supuesto, ahora, si hay un cambio político, el venezolano de a pie, el venezolano de a pie, ¿cuál es la forma como le llega el petróleo? Gasolina, combustible, gas, que ojalá haya un programa de gasificación masiva. En Colombia el otro día dije yo, un comentario con una gente, dije, hay 4,5 millones de hogares en Colombia que tienen gas doméstico. Me dijo, no, gas de tubería. Me dijo, no, 10 millones.
Yo lo doy por verdadero, que eran 10 millones. De todas maneras, 4 o 10 es mucho. En Venezuela apenas hizo un intento en Maracaibo y creo que eso ya ahora, no sé si estará funcionando o no, no lo sé, pero ese es un programa importantísimo de que le llegue a la gente el gas de por tubería. En Caracas hay en algunos sectores de Caracas. Eso debe ser una gasificación en todo el territorio nacional. Y una cosa sumamente importante, distinto a eso, que la gente le llegue los beneficios del petróleo en educación, en salud, ¿entiendes? En desarrollo económico del país para que la gente tenga trabajo. Porque yo creo que el mantener a la gente doblegada porque depende del gobierno es criminal. Es decir, tú no puedes vivir, no puedes conseguir un trabajo si no eres amigo del gobierno. No puedes comer, recibir una caja CLAP si no eres amigo del gobierno. Bueno, eso es inhumano bajo todo punto de vista, ¿no? Y yo creo que esa cosa hay que erradicarla y que haya realmente progreso social en Venezuela y oportunidad de trabajo para la gente. Y lo más importante de todo, yo creo que lo más importante de todo es la educación. La educación. Cuando tú te pones a escudriñar la vida de cualquier venezolano, siempre llegas a lo mismo. Este señor llegó aquí porque estudió, porque tuvo la oportunidad y él se fajó. No le regalaron nada. Ok. Vuelven otra vez a a la parte política y te preguntan cómo ves tú un acuerdo entre Petro y Maduro relacionado con los negocios ilegales, contrabando, etcétera, 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 y cómo ve un cambio hacia la integración y con esa apertura de frontera un impulso hacia el progreso de ambos países con el esfuerzo combinado de sectores productivos de ambos países. ¿Qué papel jugará Cuba en este proceso? Cuba siempre jugó un papel muy importante en Venezuela desde que Chávez llegó al poder y lo continuó jugando, ¿no? Ahora, yo no estoy muy seguro cómo va a ser las relaciones de Petro con, con Maduro. El presidente Uribe, que es un gran político y conoce muy bien a la gente, dijo que Petro, comentario de él, no comentario mío, que Petro era bastante más inteligente que Chávez. Entonces, si eso es verdad, pues debería ser la cosa bastante diferente a lo como lo hizo Chávez. Pero hay que ver cómo actúa, ¿no? Ha tenido hasta ahora, en el poco tiempo que tiene Petro al frente del gobierno colombiano, las señales han sido contradictorias, ¿no? Algunas han sido buenas, otras han sido malas, de mi ángulo, ¿no? A lo mejor yo estoy equivocado, pero de mi ángulo yo lo veo así. Entonces depende de cómo uno vea las cosas. Ahora, ¿están en Venezuela en capacidad de entenderse el régimen venezolano con Petro para combatir todo este flagelo de las áreas comunes y realmente trabajar proactivamente en el intercambio comercial? Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo, eso sí lo he dicho en varias oportunidades, es que las cosas de la situación de Venezuela pone a nuestro país en una situación de mucha desventaja frente a Colombia en una apertura total del intercambio comercial, porque no tenemos cómo responder. Ok. Este, volviendo a lo de monómeros, preguntan si no sería conveniente un comunicado conjunto de VAPA, Benamérica, Gente del Petróleo, una Petrol en apoyo a que las sanciones del régimen y la persecución es retaliación política. Yo no sé cómo funcionan ustedes, pero si yo estuviera en el país de ustedes, yo lo diría, pero yo no me quiero meter en las cuestiones del funcionamiento de VAPA y de Veramérica, pero yo creo que es una causa justa. Lo que pasa es que ahí no son todos los que están, ni están todos los que son, ¿no? ¿Me entiendes? La lista. No son todos los que están, ni están todos los que son. Y usted entiende qué es lo que yo estoy diciendo. Algunos de los que están allí sí estuvieron metidos en cositas, y otros que metieron gente muy honorable. Los que nosotros conocemos en la industria petrolera, la mayoría de los que aparecen en esa lista es gente muy honorable. Los petroleros, que son los que yo conozco. Yo a los que no son petroleros, pues no los conozco. Y vienen del petrolero petroquímico. Y yo los tengo a todos ellos en alta estima, precisamente por ser gente muy honorable. Y que da tristeza y da lástima que sometan al escarnio público a la gente por una cuestión de retaliación política, ¿no? Ok, aquí dicen, con Trump se vio un interés geopolítico por Venezuela que cree usted debería pasar por poder agarrar de nuevo ese protagonismo y qué deberíamos hacer para aprovecharlo mejor. Mira, las cosas en la política tienen sus oportunidades y sus tiempos. Creo que estábamos en una situación mucho más
ventajosa para nosotros con el gobierno de Trump y con los gobiernos que existían en América Latina. Por ejemplo, el gobierno colombiano, el presidente Duque fue muy proactivo, el canciller Carlos Holmes Trujillo sumamente activo en todo lo que fue la estructuración y las iniciativas del Grupo de Lima. Yo estuve bien cercano a todas esas cosas y me consta todo lo que ellos hacían, pero hoy tenemos un cambio, una situación distinta. No tenemos a Duque en Colombia, sino a Petro. No tenemos en Chile, no tenemos a Piñera, sino que tenemos a Boric. Aunque de unas declaraciones duras contra Nicaragua y Venezuela por la violación de derechos humanos en estos días, ya le cayeron encima. Y yo creo que eso va a originar un distanciamiento. No tenemos en Argentina al presidente, el anterior, ¿cómo era el apellido? Macri. A Macri. Tenemos ahora a la señora Fernández y a su compinche Fernández, que saben todos lo que son, ¿no? De manera que las situaciones han cambiado dramáticamente. No tenemos a Rajoy en España, sino tenemos a Pedro Sánchez. La situación ha cambiado y eso pues evidentemente nos ha puesto a nosotros una situación complicada. El gobierno de Biden tiene hoy otras urgencias, ¿no? Yo creo que hoy el objetivo de Europa y de los Estados Unidos es Ucrania. Y tiene razón, ¿no? Porque es una cuestión de mucha entidad. ¿Entiendes? Y Venezuela ha pasado a ser una cosa de segunda importancia o de tercera. No está dentro de las prioridades de la política exterior de los Estados Unidos, Venezuela en estos momentos. La oportunidad que se nos presentó se desaprovechó en su momento, ¿no? Pero bueno, ya eso es esclavo pasado y lo que nos toca ahora es recuperar ese vínculo con los Estados Unidos. Ahora hay elecciones a mitad de término, en noviembre en los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa allí, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en las elecciones nacionales. Va a ser Trump nuevamente candidato. Y siendo Trump candidato, se va a desenvolver en igualdad de comportamiento con Venezuela como estaba antes. ¿No? Eso no se sabe. Pero si una persona te dona una pancarta... No, que hay alguien aquí... Sí. Ya. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al tiradero, Eduardo, porque... Hay 3 personas anotadas en el derecho de palabra y cerramos. Okay. Mira, están Daniel García, Carlos Sánchez y Pedro Figueroa. Okay. Entonces, vamos a darles 3 minutos a cada uno y máximo. Si es menos, mejor, porque ya tú debes estar cansado. Entonces, por favor, tome la palabra Daniel García. No, Eduardo, yo ya hice la pregunta por escrito. Ok, perfecto. Entonces, la palabra a Carlos Sánchez. Humberto. Bueno, hoy nos ha dado una serie de mensajes importantes, positivos, motivadores. Yo tengo una pregunta. Estoy totalmente de acuerdo contigo con una participación activa, organizada, estructurada de la diáspora. ¿Cómo visualizas tú que esa diáspora, que es 20% de la población venezolana, seleccione un líder y sea un líder que participe y compita con los que están allá internamente? Pero hay un mecanismo de lo que se está haciendo, no para escoger un líder, sino para escoger una conducción política colegiada en el exterior. Organizarnos como estamos organizando, que llevaría finalmente, y me han dicho que han entrado en contacto con Eduardo, no sé, y contigo también, Carlos, para organizar una reunión para tratar ese tema específicamente de la organización. Ojalá y se pueda hacer. Yo participo en el grupo, pero realmente lo que ahí juega un papel muy importante Vladimiro Mujica, que hace un excelente trabajo, y también Luis Augusto Colmenares Gilín. Bueno, todo el grupo trabaja muy bien. Yo estoy muy contento porque estoy trabajando también ahí trabaja también Paciano Padrón, Luis Corona, que es un bachaquito al trabajo, y Ricardo Pinza, además de Vladimiro y yo. Ojalá pudiéramos hacer ese webinar, porque es muy importante. Y yo creo que eso es lo que conduciría, y van a ver ustedes en la presentación, es que podamos celebrar un evento, se espera que a mediados del año que viene, donde a través de mecanismos telemáticos, los venezolanos en el exterior podamos escoger una especie de conducción política para todos, pero no un líder como tal, sino un grupo colegiado que nos mantenga juntos. Y esto pueden formar parte de agrupaciones, pueden formar parte de individualidades o conjuntamente agrupaciones e individualidades. Y las agrupaciones que se quieran adherir a la iniciativa
no pierden esa autonomía, ¿no? No se trata de que si entra ahí, dejan de hacer lo que están haciendo, no. Es simplemente mantener una coordinación entre los grupos y cada quien siga haciendo lo que tiene que hacer. Realmente yo estoy bien entusiasmado con eso porque hacemos una mujeres muy buena. Eduardo estuvo en la primera en la cual yo participé, salí muy contento de ahí, muy motivado y eso pues he continuado con eso toda la semana, ¿no? Estoy muy contento. Y si no, y si me porto mal me cae encima Luis Corona con un látigo. Sí, por cierto, Luis Corona se acaba de sumar a los que piden la palabra, pero vamos a cerrar con él porque yo sé que estás cansado. No, no, Este, no. sigue en la palabra Pedro Figueroa. Pedro, 3 minutos. ¿Me escuchan? Sí, Humberto, saludos y gracias por tus grandes ideas. ¿Cuál es tu opinión que a pesar de que los petroleros mantuvimos a nuestra industria competitiva por muchas décadas a nivel mundial, con técnica y extraordinaria gerencia, pienso que primero tenemos que reconocer nuestros errores? Por ejemplo, darle demasiados recursos a los malos políticos, que no lo usaron al máximo para beneficio directo de la gente de tantos barrios que tenemos en Venezuela. Y por nosotros no haberle dado mayor valor agregado a nuestro gas y a nuestro petróleo. Son reflexiones sumamente válidas, Pedro, ambas. Yo tengo que compartir. Yo creo que si nosotros hubiésemos hecho la cosa mejor, no hubiésemos tenido lo que tuvimos, ¿no? Después, evidentemente. Sí. Hay una deuda social muy grande con la gente en Venezuela, con los más necesitados, con los menos favorecidos. Y esa deuda hay que cumplirla, hay que tratar de que haya un nuevo pacto social, una sociedad más inclusiva y más equilibrada. Eso es la base de la estabilidad de los países, es que el pacto social funcione y que haya cemento que nos une. Y ese cemento que nos une es la equidad. Sin equidad no se puede lograr nada de esas cosas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo sí creo lo que decía Pedro, que es lo otro, y es que hay que hacer más cosas. No sustituir, que la industria sustituya al Estado, porque eso sería una cosa contraproducente, pero sí que la población exija más a sus gobernantes que lo que está exigiendo en estos momentos. Ok. Bueno, entonces para cerrar, Luis Corona y después entonces pasa Carlos Sánchez para anunciar la sobremesa. Adelante, Luis, 3 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Antes que todo, pues a los organizadores del webinar, como siempre, muy brillante todas las participaciones. Creo que la exposición de Humberto ha sido sumamente clara, la visión clarísima, no solamente sobre el tema petrolero en sí, los aportes que ha dado la industria petrolera en el pasado, los que está llamado a dar en el presente, pero también Humberto a la necesidad de que todo esto pasa por un cambio de gobierno. Y ante ese cambio de gobierno, en este momento está planteada una situación coyuntural en Venezuela, con la cercanía del año 2024 y ya lo mencionado por Humberto y por algunos de los participantes en cuanto a unas posibles elecciones. Humberto habló algo muy importante, dijo que para eso hay que organizarse. Habló de un movimiento que estamos adelantando y que va muy bien, gracias a Dios, y gracias a la participación activa de Humberto Calderón Berti. Pero creo que el sector petrolero, con gente tan especializada en tantos temas y personas especializadas en materia de organización y de estrategia, debería conformar un equipo que vaya visualizando la forma como este movimiento, este equipo, este sector que está universalmente distribuido en todo el mundo con la diáspora venezolana, pueda constituirse en forma armónica y coordinada por los líderes del sector para que adelantemos un trabajo conjunto de la ciudadanía. Ustedes son ciudadanos venezolanos y tienen, por supuesto, el derecho y el deber de participar. El artículo 346 de la Constitución
establece claramente que las funciones del gobierno tienen que estar complementadas con las acciones de la sociedad civil. Y para poder actuar y para poder lograr hacer efectivo todo lo que ustedes han aportado a lo largo de estos años desde la diáspora en el posible y futuro gobierno, pasamos por la necesidad de un cambio de sistema de gobierno. De manera que les dejo esa reflexión. No sé si Humberto puede comentar algo al respecto, pero debería haber algunas personas de estos grupos en las cuales sea uno de ellos para concretar una estructura organizativa. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Humberto? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis, ¿no? Está en línea con lo que yo había dicho anteriormente. Yo creo que es muy importante, Eduardo, Carlos, ustedes que son los líderes del grupo, de que ustedes se organicen y se incorporen plenamente al grupo este, tanto en el grupo promotor como en la coordinación, ¿no? La coordinación podemos llegar a ser unos 40 o 50 personas, ¿no, Luis? Luis, ¿qué Hasta piensas tú? ahora, hasta ahora hay 50 personas participantes en el mundo, Ok, pero pero es un grupo. hace falta el sector petrolero. Hace falta el sector petrolero. Es asunto que ustedes se pongan de acuerdo y escojan su gente, ¿no? Ahí puede estar VAPA perfectamente bien y puede estar, bueno, Eduardo forma parte de Benamérica, ¿no? Y de VAPA también. Bueno, ustedes se ponen de acuerdo. Bienvenidos. Nuevamente, muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Humberto, a ti por esta extensa e interesante conversación. Te lo agradecemos mucho que nos dediques tu tiempo y tu No vale. experiencia. No dedicar tiempo, Y son mis amigos y hermanos de toda la vida. No. la, la,